Y qué tal, amigos, pues el día de hoy vamos a tener el review de los Who's Ear Clear. Y pues este es un modelo que no me mandó nadie, me lo compré hace un tiempo. Y pues vamos a ver qué tal funciona y todo. La verdad es un audífono bastante interesante, que en su momento tuvo un hype bastante elevado en algunos grupos y foros. Entonces vamos a ver qué tal se desempeñan estos audífonos, vamos a hablar de su desempaquetado, qué tanto traen y todo ello, ¿sí? Así que pues vamos con el intro para saber más sobre ellos. Pues el empaquetado y todo eso realmente es bastante bueno, se me hace bastante bonito y funcional lo que trae. Y pues aquí tenemos el audífono. Como pueden ver, el cable es muy bueno, bastante robusto, bastante más robusto que los de Kiwi Ears o de los Arti R1. Este cable se siente bastante mejor en general, ¿sí? De hecho, los Arti los tengo aquí porque quería hacer una comparación sencilla. No son los Arti, solo el cable, pero el cable es muy parecido, pero el de los Who's Ear es bastante más robusto y bastante más fuerte, ¿sí? Inclusive creo que es del mismo grosor o un poco más grueso que el de los Full Explorer. De hecho son muy similares, simplemente pues aquí tenemos 4 núcleos y en el Full tenemos 2, ¿sí? Y pues bueno, eso sería respecto al cable. El audífono, pues tenemos aquí un audífono de resina con boquilla metálica. Los conectores son de tipo 2 pines .78, pero este es el tipo RCS del cable al menos, pero no es necesario porque aquí es totalmente liso. Entonces realmente le puedes meter otro cable después y va a funcionar perfectamente bien. La construcción del audífono es muy buena. Como pueden ver, es un audífono totalmente de resina. Aquí tenemos los vents, el vent para despresurizar cuando lo colocamos en la oreja. Y pues tenemos un color azul bastante cuidado, ¿sí? Aquí el conector se siente y se nota que, de hecho no se siente tanto, pero sí se nota que el faceplate es una pieza y esta es otra, a pesar de ser de resina. Y pues aquí logramos ver el driver, que pues es de un único driver dinámico. La boquilla es totalmente metálica y tenemos una rejilla metálica también. Aquí vemos que está indicado el modelo y el lado en el que va conectado del cable. La verdad, bastante bien, bastante estándar, se me hace muy correcto. Yo este audífono cuando lo compré aproximadamente en 800 pesos mexicanos. Entonces se me hizo bastante bueno, independientemente si me quedaba con todo el audífono o si me quedaba únicamente con el cable. La verdad, estuvo muy bien la compra. Respecto a los accesorios y todo ello, la verdad funciona muy bien. Le voy a poner unas eartips solo para que no esté pelón. Y cómo se llama, y como pueden ver, la extensión como queda ya con las eartips y todo, es bastante buena, es muy cómodo. Su forma no se nota tan ergonómica como por ejemplo la de los Kiwi Ears Forteza o la de los BGP DH5, pero de ambos voy a dejar aquí reviews y ya los tengo listos. Pero se nota que está bastante cuidado y es muy cómodo, ¿sí? Eso sería respecto a calidad de construcción, el contenido del empaque y la comodidad de este audífono, ¿sí? Así que pues vamos a hablar un poquito ya de su sonido. Y pues bueno, ya tenemos el review anterior. De hecho, encontré los eartips, sí estaban en la caja que tenía ahí hace un momento. Simplemente no las vi, pues como pueden ver simplemente son unas de espuma. Y las primeras que comenté, las naranjitas, ¿sí? Yo no utilicé estas, encontré estas otras que son muy similares tanto en suavidad y todo, y pues estas son las que utilicé, simplemente para no utilizar las de stock. Y pues bueno, obviamente el cable que tenemos es un 4.4 y aquí tenemos un 3.5 con el que igual acabo de terminar unas pruebas. Y respecto a las pruebas que acabo de terminar, hay bastantes cosas interesantes. Una de las principales es que, por ejemplo, el sonido es muy distinto entre ambos cables, lo cual es muy importante tener en cuenta. Y, por ejemplo, en el 4.4 se logra notar que te da un sonido metálico y en muchas ocasiones bastante sibilante y cansado, ¿sí? Eso es algo que en lo personal no me gustó mucho, así que vamos a hablar un poco de cómo suena con el cable en 3.5, ¿sí? Para empezar, es un audífono que creo que no es tan demandante. De hecho no tenemos ficha técnica aquí. No tenemos, pero bueno, la voy a dejar por aquí. Y
Y pues bueno, en teoría es un audífono no tan demandante, funciona bien con lo que sea. Y pues sí, realmente pues lo estuve probando tanto con el iVaso como con el Sony. Y en ambos se mueve muy bien. En el iVaso es donde da un timbre un poquito metálico, en el 4.4. En el 3.5 ya no hace eso. Y en el Sony, en lo personal, considero que tiene un control un poquito mejor. Sí, puede ser porque no tiene mucha potencia o lo que sea, pero bueno, en lo personal me gustó un poco más cómo suena tanto con el Sony y con el 3.5. En el 3.5, como les digo, las sibilancias y el tono ese metálico que se escucha con el, ¿cómo se llama? Con el 4.4 no es notorio. De hecho, el tono metálico desaparece prácticamente por completo. Perdón si hay mucho ruido. Sí, denme un momentito, voy a dejar de grabar porque está lloviendo muy fuerte. Y pues bueno, sigue lloviendo, pero según yo voy a poder quitar el ruido después. Entonces vamos a intentarlo y a ver si no queda todo feo el audio. Pero bueno, como les comenté, el tono metálico en el 3.5 prácticamente se elimina por completo, lo cual es un punto bastante favorable porque a mi parecer es muy notorio con el 4.4 y es muy notorio y llega a ser bastante molesto e intrusivo entre canciones, ¿sí? De todos modos, esto no lo consideren como santa palabra, vamos a llamarle así, porque en ocasiones también se llega a notar en el 3.5, simplemente se nota menos a veces, ¿sí? Respecto al tipo de música que le queda bien a estos audífonos, considero que prácticamente todo lo logra mover de forma muy correcta. En lo personal me gustó mucho cómo sonó Laufrey. Últimamente he estado escuchando mucho música de este tipo, entonces me gustó mucho cómo sonó. Y como les digo, en el Sony me gustó más cómo sonó que con el iVaso. No sé si porque tiene demasiada potencia el iVaso ni por qué, pero bueno, en el iVaso suena bien. Se nota un poquito más detallado en algunas ocasiones, pero en algunas ocasiones también me tira un poco más ese tono un poquito metálico que comento, ¿sí? Respecto al cómo se llama, al comportamiento con distintos géneros, realmente considero que el desempeño es bueno. Si tiene que ser rápido, se siente rápido. Si tiene que ser lento, se siente lento. Si tiene que llegar en graves a una extensión muy profunda, llega a una extensión profunda. Pero en este caso considero que estos audífonos no son tan basshead como todos dicen, o bueno, más o menos. Sí llegan a tener unos graves muy notorios, muy enfatizados y con una muy buena pegada y presencia, pero se nota que, por ejemplo, también tenemos medios, ¿sí? Y estos medios llegan a dar una información bastante correcta y ahí es donde se desarrolla el tono metálico que comento, lo cual no es esencialmente malo, pero hace que las extensiones, las frecuencias graves y su ganancia que tiene no sea tan notoria como en otros audífonos, porque pues como también tenemos medios, los graves ok, sí suenan elevados, sí suenan fuerte y todo, pero los medios también están ahí, y como también tenemos agudos, también está ahí. Entonces siento que simplemente es como que una firma de sonido. Voy a dejar aquí la firma de sonido, pero independientemente de cómo se ve, porque no la he visto para nada, esto de considero que tenemos unos graves, ok, extensos, notorios y pesados, pero también tenemos unos medios con buena información y una muy buena ganancia en general, que te da unos medios bastante presentes, a pesar de que los graves se encuentran también presentes, ¿sí? Y por ejemplo, en los agudos pasa algo similar. Tenemos los agudos con una muy buena ganancia, un muy buen aire, pero que en muchas ocasiones también se vuelve un poquito intrusivo y un poquito molesto, ¿sí? Eso es por lo que en lo particular yo lo disfruté con música tranquila, ¿sí? Por ejemplo, música muy pesada como Paleface Swiss y por ejemplo Malevolence y grupos así muy pesados, sí se sienten bien, se escuchan muy pesados y muy crudo, no sé, suena padre, pero tras unas escuchas un poquito prolongadas puede llegar a ser muy cansado, ¿sí? Cosa que no pasa con música tranquila como Agnes Obel, Lana del Rey, ese tipo de géneros un poquito más tranquilos. Por ejemplo, igual estuve escuchando pop, estuve escuchando orquestas como las de Yanni, esta de Ludovico Einaudi y ese tipo de música. Todo lo resuelve de forma muy correcta, y esa ganancia extra que se siente en general realmente hace que sea un sonido bastante disfrutable, con una información bastante correcta, pero no especialmente limpia, ¿sí? Ahora, vamos a pasar un poquito a lo que vendría siendo la comodidad de este audífono, ya que es un detalle muy importante, ¿sí? De entrada, recomiendo usarlas con esto de ear tips de Spoon. ¿Por qué? Porque existe driver flex en este audífono, ¿sí? Y es un driver flex
que en esta ocasión que los agarré para probar y hacer el video, se me olvidó por completo, ¿sí? Entonces me los puse, entró normal, y en el momento de quitarme los audífonos sentí esa molestia, y realmente eso no lo sentía desde que no utilizaba los Tianderin TD15. Entonces es molesto, es intrusivo y realmente existe, sí, y está ahí. Yo creo que es algo que no comentan muchos de este audífono, pero bueno, sí es ahí y está molesto. Eso se elimina un poco si utilizamos esto de ear tips de espuma, sí, es ya que pues como no sellan tal cual, simplemente se amoldan dentro del oído. Esto hace que pues ese sea el sello real, no el vacío que se crea dentro de la oreja. Y bueno, retirarlas es un poquito más fácil y menos molesto, sí. Sin embargo, pues bueno, como pueden ver, yo lo probé con estas de silicón, que son similares a estas de aquí, simplemente como para tener de referencia. El sonido, como les comenté, es bueno, simplemente tiene una tonalidad metálica y en algunas ocasiones puede llegar a ser cansado, molesto tal vez, y un poquito sibilante, ¿sí? En especial con música demasiado pesada y rápida, ¿sí? Para metal, recomendaría utilizarlas para metal, por ejemplo. De hecho, uno de los grupos que más me gustó cómo sonó es Metallica, esto de Judas Priest, esto de Five Finger Death Punch, grupos similares a ese tipo en tonalidad. La verdad los desarrolla muy bien, ya que su velocidad es muy buena de este driver, ¿sí? Respecto a cómo se llama, a esos grupos que comenté, yo considero que esos son los que mejor se desarrollan en el ámbito de metal, porque no llegan a ser tan pesados, ni tan rápidos, ni tan cansados en las voces, ni nada de ello. Entonces eso lo resuelve bastante bien este audífono. Ahora, respecto, ahora sí, graves, medios, agudos y todo eso. En el apartado de los subgraves tenemos esto de unos subgraves con bastante ganancia. Se nota que están elevados, se nota que también están extendidos, pero también se nota que esa extensión es limitada. Entonces se escucha bien, ¿sí? Simplemente no se escucha como un sonido muy suelto, ni muy natural, ¿sí? Hasta cierto punto se siente medio encajonado en el aspecto de los subgraves. En los graves pasa algo similar, ya que tenemos una ganancia, una pegada bastante correcta, pero que en muchas ocasiones se llega a sentir un poquito filosa. Eso no está mal, porque nos da hasta cierto punto un poquito de información en cuanto a la ubicación, pero también puede llegarse a notar un poquito artificial, no se escucha especialmente natural, ¿sí? En el apartado de los medios graves, aquí la pegada es bastante buena. No considero que esté tan enfocado en el midbass, se escucha más hacia los subgraves, pero como les digo, el midbass también se siente bastante contundente, con una, ¿cómo se llama? Que logra desarrollar una ubicación bastante interesante, y además de ello es bastante resolutivo en ese punto, ¿sí? En el apartado de los medios, aquí es donde empieza todo a sonar un poquito raro y metálico, ¿sí? No es especialmente malo. Como les digo, al menos con el cable 3.5 en lo personal lo disfruté más, porque este tono metálico desaparece un poco, pero en el 4.4 es prácticamente ahí está siempre, ¿sí? Escuches lo que escuches, es más fácil notar aquí que aquí. Aquí igual existe, pero se nota un poquito menos. Entonces las voces se escuchan bien, no se escuchan metálicas, pero se escucha que tienen filo y que están bastante brillosas, sí, hasta cierto punto. Es un brillo que en muchas ocasiones no llega a cansar, pero que cuando es necesario alcanzar unos picos muy altos, se logra notar que esos picos en algunas ocasiones se van un poquito y se llega a escuchar una sibilancia o algo parecido, ¿sí? En los medios agudos pasa algo muy similar. Tenemos muy buen aire, muy todo, pero se sigue notando en algunas ocasiones ese tono metálico, y también se sigue notando que ese mismo aire y esos picos que existen, pueden llegar a descontrolarse, ¿sí? Lo mismo pasa con los agudos. Tenemos unos agudos buenos, con buena extensión, unos hi-hats muy presentes, que en algunas ocasiones y en lo personal me pueden llegar a cansar. Entonces es algo a tener en cuenta. Es un audífono bueno, pero en mi opinión tiene un sonido bastante agresivo y con mucho ataque. Más o menos algo similar a lo que pasaba con los Tianderin TD15, que tienen unos graves pesados y todo eso, pero el sonido siempre se siente hacia adelante, siempre se siente que está atacando, siempre se siente tratando de, ¿cómo se llama?, de ganar o algo así. No sé cómo explicarlo de forma correcta sin usar conceptos medios raros, pero bueno, es algo notorio, como que el sonido siempre se siente hacia adelante, ¿sí? Eso está bastante bien, pero puede llegar a ser cansado en muchas ocasiones, ¿sí?
Otro grupo, otro tipo de música que también escuché y me gustó mucho, fue esto de Ghostemane. No conozco más grupos tan similares a él como Ghostemane tal cual, como por ejemplo Eskimo Cowboy, que creo que cambió su nombre, no estoy seguro. Ese tipo de música lo resuelve bastante bien, pero porque están más enfocados en los graves, ¿sí? Si buscamos música que tiene demasiado agudo y es bastante rápido ese agudo, puede llegar a ser cansado. Si tenemos música que está más enfocada hacia los graves, se siente que el sonido es más relajado. Con música vamos a llamarle más balanceada pero lenta, como Laufrey, como Agnes Obel, vamos a poner por ahí una que otra de Metallica, como la de Nothing Else Matters, y ese tipo de canciones las logra desarrollar de forma muy correcta, pero en ningún momento se siente natural el sonido. Sí, eso que lo tengan muy claro. Si estás buscando un sonido natural, unos graves elevados, unos agudos con buena definición y todo eso, posiblemente este no sea el audífono adecuado, ya que, como les digo, los graves, a pesar de ser elevados, en muchas ocasiones se siente que tienen un ligero tope en los subgraves, y lo mismo pasa con los agudos, no tanto como un tope, sino como un descontrol con música demasiado sibilante, esto de rápida y cansada, ¿sí? Eso ténganlo muy en cuenta. ¿Es un muy buen audífono? Sí, simplemente no suena natural, ni tampoco tiene una soltura que en muchos otros audífonos existe, ¿sí? Ahora, recomendaciones alternas a este audífono. Si quieres esto de definición tal cual, definición, una buena pegada y ese tipo de cosas, por 800, vamos a ponerle 1000 pesos con mucho, yo te recomendaría a lo mejor los Arty R1. Sí, los Arty R1 se nota que tienen un sonido bastante más pesado, con más rotundez, un poco más esto de control en general, y no suena congestionado en ningún momento, además de que eliminamos por completo el timbre metálico que existe aquí, ¿sí? Estos Arty R1 en lo personal me gustan muchísimo, tienen, como les digo, una pegada bastante buena y suenan prácticamente similar en 3.5 y 4.4. Hice las mismas pruebas hace poco, no los grabé ni nada, pero con el Sony y con el iVaso y con un teléfono, y prácticamente suena igual. Obviamente con el iVaso y con el Sony se escucha que la resolución mejora un poquito, pero pero prácticamente son relativamente fáciles de mover. Además, aquí esto tendría sentido porque tenemos 3 drivers dinámicos en lugar de uno aquí, ¿sí? Entonces esta sería una recomendación alterna al Whose Ear Clear. Y otra que en lo personal me gusta mucho y es bastante más económica es el 7Hz02. Ese es un audífono bastante todoterreno, muy barato y que realmente no consume nada para utilizarse, y no tiene un tono metálico ni una resolución de este tipo, ni se descontrola en ningún momento. Sí, son opciones que realmente existen. Yo recomendaría probar por esas dos. Por ejemplo, ahora teniendo en cuenta estos dos, si quieres graves más pesados y un midbass más contundente y bastante más rotundo, yo te recomendaría el R1. Este se siente un poquito más natural, sigue siendo como un poquito bassy, pero no se siente tan, tan pesado como este. Este metal, música de ese tipo, rápida, pesada y todo eso, lo resuelve muy bien, sí. Entonces yo creo que eso sería todo por el review de hoy. ¿Puedo recomendarlo? Sí puedo recomendarlo si estás buscando un sonido que no sea especialmente natural o que sea, vamos a llamarle, un poquito... no sé cómo explicarlo. A mí me gustó, pero con el 3.5, ¿sí? En 3.5 sí le pude meter metal y un buen de cosas, ¿sí? Pero en 4.4 en lo personal no me gustó prácticamente nada. Y pues tiene el detalle del driver flex. Sí lo puedo recomendar. Si ya lo tienes, se puede mejorar mediante ecualización, se pueden eliminar esos detalles y todo eso. Sí se puede hacer, pero no es un audífono que en lo personal me volvería a comprar, teniendo ya estos otros dos modelos que tengo aquí, que prácticamente hacen esto y un poquito mejor. Sí, es un buen audífono para empezar. Sí es un audífono bueno para comenzar. En lo personal, con el Sony considero que suena bastante, hace un buen match en general. Pero bueno, ya tienen todos esos detalles aquí en la mesa. Puede ser funcional para unas personas, puede no ser funcional para otras. Pero bueno, eso sería dependiendo de los gustos y del tipo de música que escuche cada quien, ¿sí?
Y pues bueno, eso sería todo para el review de hoy. Los invito a seguirme a mis redes sociales, los invito a suscribirse porque bueno, voy a estar subiendo bastantes reviews de varios audífonos que tengo ahí asentados. Estos serán unos de ellos. Y pues bueno, eso sería todo. Y respecto al cable, si me llegan a preguntar o algo así, no es el cable de stock, tampoco es un cable que compré aparte. Este cable me lo trajeron los Afull Explorer. Simplemente lo cambié ahorita para probar en este audífono, ¿sí? Y pues bueno, si no me equivoco, también está la versión de 3.5 directamente, entonces pues váyanse por eso. Yo lo recomendaría un poco más, ¿sí? Y pues bueno, eso sería todo. Nos vemos.